Inverso de un número complejo. Todo número complejo, exceptuando el complejo z igual a 0 más 0i, tiene inverso multiplicativo. Significa que dado un número complejo z, existe un z a la menos 1, tal que z por z a la menos 1 es igual a 1. En este caso, bueno, vamos a ver el inverso del número complejo, ¿sí? Y vamos a definir lo siguiente. O sea, tenemos que z por z a la menos 1 es igual a 1. Y sabemos que z, bueno, tiene la forma a más bi, ¿no? Entonces, de acá podemos desprender tres casos. El primer caso es que a sea distinto de 0 y b sea 0. Que a sea 0 y b sea distinto de 0. Y el tercer caso es que tanto a como b sean distintos de 0. Sí. Lo único que sabemos nosotros es que los dos al mismo tiempo no pueden ser ceros. Pero bueno, pero puede pasar esto. Vamos con el primer caso, ¿sí? A distinto de 0 y b igual a 0. Este es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si z es igual a A, o sea, podemos definir al inverso como 1 sobre A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo multiplico z por z a la menos 1, que va a ser A por 1 sobre A, esto me da como resultado 1. ¿Sí? O sea, estamos dividiendo un número por el mismo, ¿no? Obtenemos como resultado 1. La otra opción, ¿sí? La segunda, es que A sea 0 y B sea distinto de 0. Por lo tanto, Z va a tener la forma BI. Uno podría pensar que Z el inverso de Z, ¿no? Es 1 sobre BI y ya estaría el problema resuelto. El tema es que, ¿qué es esto? O sea, no sabemos cómo se divide por i. ¿Está bien? O sea, esta expresión, ¿qué significa? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos modificar esto de tal forma que me quede el inverso. Obviamente que esto no sería válido, ¿sí? Entonces, pensemos en lo siguiente. BI por un z, ¿no? A la menos 1 sería este, el inverso, me tiene que dar 1. Bueno, yo sé que para que b multiplicado por algo me dé 1, obviamente va a tener que tener la forma de 1 sobre b, ¿no? Porque b por 1 sobre b me da 1. Ahora, si yo multiplico solamente por 1 sobre b, me va a quedar i, no me queda 1. Si yo multiplico por i, o sea, por 1 sobre b, i, esto me va a dar como resultado menos 1. Lo podemos ver acá, o sea, si hago bi por 1 sobre b, i, esto con esto me da 1, y por i me queda i al cuadrado, que es menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar otra expresión parecido a esto para que obtenga el menos 1. O sea, acá lo que necesitaría es que me quede menos 1 por otro menos 1 para obtener el 1. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, decir, bueno, bi por menos 1 sobre b, i. ¿Sí? En este caso, b por menos 1 sobre b me va a dar menos 1, ¿sí? Y i por i sería i cuadrado, también da menos 1, y menos 1 por menos 1 es 1. Por lo tanto, el inverso de z va a ser menos 1 sobre b, i. Entonces acá ya tenemos las dos primeras opciones, cuando una de las componentes es 0, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si las dos componentes son distintas de 0? Vamos a abrir el tercer caso, donde a es distinto de 0 y b es distinto de 0. O sea, z va a tener la forma, obviamente, de a más bi.
Y z inverso, ¿no? El inverso de cz lo vamos a escribir como c más di. Yo sé que si multiplico a más bi por c más di, esto me tiene que dar 1, ¿sí? A este 1 lo puedo pensar como 1 más 0i, ¿no? O sea, la parte imaginaria igual a 0. Entonces, si yo hago la multiplicación, va a quedar a por c menos b por d, ¿no? Por la definición de la multiplicación, más a por d más b por c. Y esto es igual a 1 más 0i. Por lo tanto, yo puedo decir que a por c menos bd es igual a 1 y a por d más b por c es igual a 0. El objetivo, el objetivo que quiero alcanzar ahora, que queremos alcanzar, es tratar de escribir tanto a c como a d en función de a y b. ¿Por qué? Porque yo si tengo el complejo a más bi, podría encontrar el inverso utilizando justamente esas dos componentes, la real y la imaginaria. Entonces lo que voy a hacer es empezar a despejar y tratar de lograr eso, que tanto c como d me quede en función de a y b. Entonces, de acá yo puedo despejar c, en este caso me va a quedar menos ad dividido b, ¿no? B es distinto de 0, así que no tengo ningún problema. Y después puedo hacer lo siguiente. Puedo reemplazar en esta ecuación, ¿sí?, el valor de c. Entonces me va a quedar a por menos ad sobre b menos bd igual a 1, ¿sí? Puedo multiplicar acá, me va a quedar menos a cuadrado d sobre b menos bd igual a 1. Puedo sacar el denominador como un b y me va a quedar menos a cuadrado d dividido por 1, multiplico, ¿no? Me va a quedar menos b cuadrado d igual a 1. Podemos, bueno, empezar a despejar d. Acá ya podemos ver que d va a quedar en función de a y b, o sea, saco un factor común d, menos d voy a sacar. Factor común me va a quedar a cuadrado más b cuadrado. Y el b, bueno, lo pasamos, me va a quedar b. Por lo tanto, menos d va a ser igual a b sobre a cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, d va a ser igual a menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. Y ahí logré escribir una de las componentes en función de a y b, ¿sí? O sea, yo teniendo el número complejo, directamente ya sé que la parte imaginaria la puedo escribir de esta forma. O sea, la parte imaginaria de su opuesto. Ahora, la parte real, tenemos que c es igual a menos ad sobre b. A esto lo voy a escribir de la siguiente forma. Voy a decir c es igual a menos a por d por 1 sobre b. Porque va a ser mucho más cómodo trabajar de esta forma que de esta. Entonces c es igual a ¿qué? A menos a por menos b sobre a cuadrado más b cuadrado por 1 sobre b. Podemos simplificar esto con esto, menos por menos más, y c va a quedar entonces como a sobre a cuadrado más b cuadrado. Y ahí obtuvimos nuestra parte real, ¿sí? Por lo tanto, el complejo z, o sea, el inverso de un complejo z, ¿sí?, va a ser igual a lo siguiente. A ver, si tengo z igual a más bi, el inverso de z va a ser igual a ¿quién? A sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado y ahí tendríamos nuestro número inverso,
o sea, nuestro inverso al complejo ZA más BI. Por ejemplo, si Z es igual a 4 más 3i, el inverso va a ser igual a 4 sobre 4 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 3 sobre 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Y esta parte. Podemos entonces hacer la cuenta, va a quedar 4 sobre, esto me da 25, menos 3 sobre 25i. Si queremos ver si en realidad esto es es el inverso, deberíamos multiplicar 4 más 3i por 4 25avos menos 3 25avos i. Y esto me debería dar 1. Bueno, hacemos la cuenta. 4 por 4 sobre 25 es 16 sobre 25. 4 por menos 3 sobre 25 es menos 12 sobre 25i. 3i por 4 sobre 25 es más 12 sobre 25i. Ahí ya podemos ver que esto con esto se puede cancelar. Y 3 por menos 3 sobre 25 es menos 9, ¿no? Menos 9 sobre 25 y cuadrado, pero esto sabemos que es menos 1, por lo tanto esto me queda como 16 sobre 25 más 9 sobre 25 y que me da como resultado 25 sobre 25, que esto nos da 1. Entonces ahí tendríamos el inverso de nuestro número complejo. Con lo que vimos recién del inverso, podemos definir la división de números complejos. La división dice que sean dos números complejos, z1 y z2, la división entre ellos es igual a z1 sobre z2 por el conjugado de z2 sobre el conjugado de z2. Ahora, a continuación, veremos de qué se trata el conjugado de un número complejo. Bueno, vamos a ver de qué se trata la división, ¿no? O sea, teníamos en la imagen anterior, tenemos definido como que z1 dividido z2, ¿no? Lo podemos escribir como z1 sobre z2 por z2 conjugado y z2 conjugado. Bien, ahora vamos a ver qué es esto de z2 conjugado. ¿Qué es el conjugado, mejor dicho? Bien, antes de eso vamos a algunas cosas. O sea, si yo tengo z1, recordar que el inverso de z1 es z1 a la menos 1, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, también podemos decir que el inverso de z1 lo podemos escribir como 1 sobre z1, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque teniendo en cuenta esto último, ¿sí? Vamos a poder plantear de manera más sencilla la división. No sé si más sencilla, pero se va a entender por qué esta idea, ¿no? O sea, z1 dividido z2 lo puedo escribir como z1 por 1 sobre z2. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es a z1 lo estoy multiplicando por el inverso de z2. Bien, entonces supongamos que bueno, z1 es igual a más bi, z2 es igual a c más di. Entonces el inverso de z2 va a ser igual a c sobre c al cuadrado más d al cuadrado menos d
sobre c al cuadrado más d al cuadrado i. Bien. Bueno, teniendo en cuenta eso, lo que yo estoy haciendo al dividir z1 con z2 es multiplicando a más bi, ¿no? Porque dijimos que z1 es a más bi, por c sobre c cuadrado más d cuadrado menos d sobre c cuadrado más d cuadrado i. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora, acá voy a sumar esto es lo que tengo acá adentro de este paréntesis, ¿sí? Para reescribirlo. Me va a quedar a más bi por bueno, el denominador común es c cuadrado más di, no va a pasar nada, o sea, termino sumando los, podemos decir como numeradores, ¿no? Y me va a quedar c menos d por i. Bien, entonces, vamos a ver qué es cada una de estas cosas. O sea, c menos di es el conjugado de z2, ¿sí? O sea, el conjugado podemos decir que va a ser un número complejo, tal que lo podemos definir así, de esta forma. Si yo tengo un número complejo cualquiera, si yo le sumo ese número conjugado, me tiene que dar dos partes reales del número complejo. O sea, el doble de la parte real. Entonces pensemos, si yo tengo 2 más 6i, el conjugado de esto no me queda otra que sea 2 nuevamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser el doble de la parte real si yo lo sumo, pero como no tiene parte imaginaria, o sea, lo podemos escribir esto así, 0i, quiere decir que la parte imaginaria es opuesta, ¿sí? O sea, dos números van a ser conjugados si tanto sus partes reales son iguales y las partes imaginarias son opuestas. Bien, entonces ahí ya podemos decir que tenemos el conjugado de z, ¿no? De z2. ¿Y quién es c cuadrado más d cuadrado? Y c cuadrado más d cuadrado, pensémoslo en lo siguiente. Si yo digo c, si tomo z, ¿no? Y lo multiplico por su conjugado, tenemos, voy a poner que z es a más di, no, a ver, voy a escribir c más di. C más di, ¿sí? Pensemos en esto es z2 y z2. Si lo multiplico por su conjugado va a ser c menos di. En este caso tengo una diferencia de cuadrados, o sea me va a quedar c cuadrado menos di al cuadrado. El cuadrado se distribuye y me queda c cuadrado menos d cuadrado por i cuadrado, que es menos 1. Por lo tanto esto es c cuadrado más d cuadrado. Por lo tanto puedo decir que ese c cuadrado más d cuadrado es la multiplicación entre z y su conjugado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Si lo vuelvo a reescribir esto, ¿no? O sea, voy a tomar esto, voy a hacer un asterisco acá, una llamada. A más bi por c menos di sobre c cuadrado más d cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A más bi es z1 por, ¿quién es c menos di? El conjugado de z2. ¿Y quién es este denominador? Es la multiplicación de z2 por su conjugado. Por lo tanto, lo puedo definir entonces la división como z1 sobre z2, ¿no? Lo voy a reescribir esto, por z2 sobre z2, los dos conjugados. Y ahí tendríamos de dónde partimos, o sea, de dónde sacamos esta fórmula. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?
Si tengo, por ejemplo, 2 más 3i dividido, no sé, vamos a hacer uno sencillo, 1 más i. Hacer esta división es lo mismo que a2 más 3i sobre 1 más i, multiplicarlo por 1 menos i sobre 1 menos i. Y esto nos va a quedar, bueno, hacemos la multiplicación, 2 más 3i, 1 menos i. En este caso, multiplicar un número por su conjugado lo que nos devuelve es la parte imaginaria, la parte real, perdón, al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. En este caso, podemos decir menos 1 al cuadrado, ¿no? Y no, bueno, y hacemos la cuenta, ¿no? Hacemos 2 por 1, 2, 2 por menos i, menos 2i, 3i por 1 es 3i, y 3i por menos i es menos 3i al cuadrado sobre, bueno, sobre 2, ¿no? Y esto me queda 2 menos 2i más 3i cuadrado es menos 1, me va a quedar más 3, todo sobre 2, y esto me va a quedar 2 más 3, 5, más i sobre 2. Acá algo importante, hay que separar esto, o sea, distribuimos el 2, me queda 5 medios más 1, ¿sí? Un medio de i. Y ahí tendríamos el resultado de la división.